Si lo notas, es un texto que ella lo hizo para estos trabajos de divulgación a partir de la, ¿cómo se llama? De estos trabajos de mapping que se están haciendo. Que se hicieron ya, ¿no? De Así hecho, es, sí, que se sí, hicieron. sí se proyectó. Oye, ¿y tú fuiste a este, verlo, Pablo? no, ¿qué crees que no tuve oportunidad? Me tocó ver el del expiatorio Ya. y el que hicieron allí en la parroquia de Dolores cuando vivía allí en Dolores. Ah, Porque ya. creo que fue un proyecto a nivel estado, ¿no? Sí. Pero en León le metieron más lana, ¿no? ¿O será que desde el gobierno del estado le meterían más lana en general? Creo que era un proyecto de gobierno del estado. Ah, mira. Por eso está ahí también la Este, universidad. sí, oye, ya estamos, Mande. ¿eh? Ah, bueno, qué bueno Ya, que me dices, para no decir tarugadas. no, pues Bueno, no se lo van a perder. es lo De que eso nos nos vamos a caracteriza, salvar. Abel. Sí. Bueno, Déjame, voy a compartir en tu perfil y pues bien. le Y de ahí damos. lo va. Espérame. Y sigue hablando, no te cohibas. No, 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 güey. Es que deberías ver la capacidad que tengo de decir tarugadas en un ratitito, ¿no? Entonces, no, bueno, ya me conoces tantos años ya también. ¿Qué te cuento a ti? ¿No? Así es. Oye, bueno, un poco, y para que se vayan enterando quienes ya están por ahí con nosotros, fíjate que una de las observaciones que nos hacía Maricruz Ajá. era hacer precisamente esta observación en torno a, bueno, los temas que hemos estado tratando que tienen que ver con dos barrios, dos pueblos de indios, ¿no? Para Sí. quien no nos había estado escuchando, viendo o burlándose de nosotros, alguna de las observaciones que nos hacía la maestra Maricruz Lavar, que por ahí en una jalada de orejas que nos dio, tenía que ver con que hacíamos poca referencia a dos pueblos de indios, ¿no? Entonces, a Ajá. lo mejor una singularidad de la ciudad de León es precisamente el que tenga dos barrios y dos pueblos de indios. En la actualidad nosotros conocemos a los pueblos de indios también como barrios, en el caso específico del pueblo de, digo, el que fuera pueblo de indios del Cuecillo y el pueblo de indios de San Miguel. Y Sí. la diferencia es que, bueno, bueno, y los dos barrios serían el barrio de arriba o barrio de la Canal o actualmente Colonia Obregón y el otro barrio sería el barrio de San Juan de Dios, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente esta observación que nos hacen de que son precisamente más que barrios, en la actualidad los conocemos como barrios, pero son dos pueblos de indios que ahora conocemos como barrios, pero que se van a fundar como pueblos de indios, y los Efectivamente. dos barrios, ¿no? Hay como tal dos barrios, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Ya me lo No, compartiste, Pablo? sí. ¿Cómo, cómo? Ya me compartiste Ya, a ver, chécale, chécale. Me parece que ya, ¿eh? se parece que sí, pero video en vivo, ok. Sí, ¿no? ¿Qué crees que me aparece nada más como el video, pero no me dice que lo pueda ver como en otras ocasiones? Ah, caray, a ver, espérame. Déjame ver qué pasa. Pues pensando en que me deje compartirlo desde mi perfil, que era como... En, te lo compartí. Sí, ya está ahí en el de Abel Villagrán. Eh, Si yo lo veo no, bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué crees que algo le pasó en el Facebook, a mi Facebook? O sea, como en la configuración Ajá. y, y eh, y no, me cambió pues la carátula que tengo del Facebook, entonces no me deja, o sea, me está haciendo un tanto extraño, pues esa sería la situación. Ya, yo lo Eh, puse público, entonces lo compartí ahí en tu perfil y ya, me aparece
que está compartido con tus contactos. Ah, bueno, O, y aquí me o, aparece en vivo cambiar versión anterior, transmitir ahora, pues, compartir en la biografía, ajá, pues sí, igual aquí compártelo, está. o te lo voy a mandar el Sí, link. parece que ya. Mira, te lo mandé por el Messenger. Ah, creo que sí. Parece que ya, si hay alguien ahí Ya estamos. que nos pueda decir si ya está, ajá, pero se supone que ya. Bueno, Bueno, entonces, tú tienes pues, por ahí, no, ¿cómo? sí. No, bueno, si hay alguien por ahí que nos esté Sí, escuchando, ya nos dijeron que ya, nos ven, sí. que nos ven, Oye, o sea, de a ya. ver, y escuchan también. Ah, ok. Este, Saludo, Lucy. pues nos arrancamos, Abel. Bueno, Vale la pena, pues, recapitular un poco lo que comentabas, de inicio en la transmisión, que bueno, pues tuvimos la suerte, la fortuna de que la maestra María de la Cruz Labarte pues nos regalara un poquito de su tiempo para hacernos algunas observaciones y acotaciones, pues bien interesantes pues a los contenidos de las transmisiones que habíamos estado haciendo en los viernes pasados, ¿no? Y bueno, ajá. también aprovechar para ofrecer una disculpa por no haber estado el viernes anterior. En fin, eh, la maestra Maricruz nos hizo varios comentarios y, y pues arráncate, Abel, ¿qué es de todo lo que nos dijo, qué puede ser, qué puede No, ser lo no más decía. valioso? No, mira, yo creo que vale la pena escuchar a la maestra Maricruz Labarte. De verdad es que a mí me parece muy generosa. Eh, la maestra se dio el tiempo de hacernos llegar por ahí un mensaje y comunicarnos a hacernos algunas observaciones que a mí me parecen muy puntuales Sí, y lo que más me gusta de esto es que con la generosidad de que nos acercó por ahí alguna bibliografía, nos claro. dio algunas referencias puntuales, específicas, en torno a dónde podemos verificar alguna información. Nosotros le rogábamos que no fuera tan dura con nosotros, un poco con el pretexto de que, pues por la situación en la que estamos, se puede acceder a poca bibliografía, ¿no? Sin embargo, esto no nos exime de ninguna culpa, tarugadas que digamos, ¿no? Bueno, entre las cosas que nos decía la maestra Maricruz, la primera que me parece muy, muy importante era que hiciéramos esta diferenciación. Primero, de que en la singularidad de la ciudad, de la historia de la ciudad de León, tenemos son dos pueblos de indios y dos Ajá, barrios, ¿no? Los que ajá. integran estos primeros como núcleos poblacionales. Y el caso específico de los barrios de los barrios sería el barrio de arriba, eh, que actualmente se conoce como la Colonia Obregón o como simplemente el barrio, El que barrio. conocemos también como el barrio de la Canal, y los pueblos de indios del Cuecillo, de San Francisco del Cuecillo y San Miguel de la Real Corona, ¿no? O San Miguel. San Simplemente, Miguel, esa era otra de las acuérdate. puntualizaciones que nos hacía. Ajá, que nos decía, bueno, San Miguel de la Real Corona se le conoce ahora ya en el siglo XX por los esfuerzos de por ahí algunos vecinos, pero en realidad siempre se le nombró llanamente como San Miguel, San Miguel. ¿no? Uh Era -huh. algo de lo que platicábamos la vez pasada, bueno, el día que abordamos el tema de San Miguel particularmente. Comentábamos, nos cuestionábamos el por qué tenía el mote de la Real Corona. Entonces, pues la maestra Maricruz nos dice que ese mote se registra en los documentos históricos ya muy entrado, pues incluso el siglo XIX, ¿no, Abel? Si mal no Creo que recuerdo, dijo que el era el siglo comentario. XX, ¿no? Cuestión de revisar ahí Sí, específicamente, pero sí. O sea, lo que debe quedar claro, me parece, para las observaciones que nos hace es que
ella dice que no es del periodo colonial. No, no, no. Del periodo virreinal. Sí, mira, sí fue en el siglo XIX, aquí lo tengo en las anotaciones que hice, que fue alrededor de documentos del barrio San Miguel, alrededor de la década de 1870, en donde se le empieza a nombrar como San Miguel de la Real Corona. Entonces, también nos manifestaba la idea de que, bueno, pues el San Miguel, al ser pueblo de indios, se negaba un poco a convertirse en barrio, ¿no? Entonces, la idea era como escalar peldaños en el sentido de la organización urbanística, y al parecer la categoría de barrio era una categoría menor a la categoría de pueblo, ¿no? De acuerdo a la administración de aquel entonces. Entonces, la idea de que se le llamara San Miguel de la Real Corona, pues no nos ha quedado todavía muy claro, pues vamos a seguir averiguándolo, pero por ahí va el asunto. Entonces, una cuestión ya muy tardía, no es como dices, del periodo colonial. Sí. ¿Qué más, Abel? Bueno, y algunas puntualizaciones, es muy rico, la verdad para mí es muy agradable poder tener contacto con la maestra Maricruz. Nos decía de esta tradición y de que platicábamos que en el actual barrio del Cuecillo y esta tradición cuchillera se ve reflejado todavía por ahí alguna empresa cuchillera Vilches, y curiosamente revisando un poco estas anotaciones que hicimos a partir de lo que nos platicó la maestra Maricruz, fíjate que me di a la tarea de buscar por ahí en los mapas y encontré una calle paralela a la calle Candelaria, ¿La en el Candelaria? Cuecillo. Ajá. Hay una calle que se llama Fundidora. Ajá. Entonces es muy, más bien, no se llama Fundidora, ahorita lo reviso otra vez, se llama, pero tiene que ver con este oficio del herrero, y hace esquina con la Herreros, ¿no? Creo que la calle se llama de la Fundición, o sí, me de la parece que Forja, es esa, ¿no? Ahorita la verdad buscamos, Abel. Ajá, Échale. y la verdad, la verdad me pareció muy, muy, muy interesante porque, bueno, dentro de todo nos ayuda a ir haciendo estas revisiones y acercándonos, ¿no? A mí me parece que parte importante de esta revisión, lo que se vuelve bien, bien importante es que tenemos, tenemos la posibilidad de todavía recorrer las calles del Cuecillo y de darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y de verlas todavía, ¿no? Fíjate que estoy viendo aquí en el mapa que aún aparece como de Herreros, en realidad tiene otro nombre, pero porque yo me di a la tarea de ir y lo revisé y aparece como de la Forja, ¿no? Bueno, entonces a mí, para cerrar esta revisión, me parece que se vuelve muy, muy importante, pues sí tomar nota, ¿no, Pablo? Una de las cosas también me parece que ella nos decía es, revisen la monografía del municipio de León llegar a ser de Navarro, de Carlos Arturo Navarro Valtierra, porque ella nos decía que estaba ahí un pequeño listado en torno a las calles, ¿no? Claro, nos compartió esto y también alguna bibliografía, algunas fotografías del antiguo boletín del Archivo Histórico Municipal, en el que Timoteo Lozano hacía esta revisión a la que nosotros hacíamos alusión en torno al nombre de las calles, ¿no? Timoteo Lozano, por ahí, en el siglo XX, ya hizo un trabajo en el que está revisando el nombre de las calles con estos elementos que platicábamos, ¿no? En los que se puede, la verdad es un ejercicio riquísimo, porque en esta revisión de las calles te puedes dar cuenta cómo muchas calles van tomando su nombre
a partir de elementos bien interesantes, ¿no? Que puede ser una referencia geográfica, puede ser una referencia a un lugar o a un espacio comunitario que haga referencia a una casa con determinada singularidad, a alguna tienda, alguna piedra, alguna cuestión geográfica, algún árbol, ¿no? Entonces encontramos nombres como de las cuadras, como de la higuera, del zapote, del roble, ¿no? Y nombres que yo les decía, a mí me parece muy, muy singular, muy bonito, ¿no? Que todavía tengamos nombres como, bueno, la calle de Libertad se llamó Puerta del Campo, ¿no? Esa fue la primera calle que a mí me provocó la reflexión de, bueno, si esta calle se llama Puerta del Campo, ¿por qué se llamó Puerta del Campo? Me parece que si hacemos la revisión podemos encontrar que geográficamente hacía referencia al acceso a un punto que era un campo, ¿no? Seguramente un campo, claro. Pues sí, con más vegetación. Sí, yo creo que vamos aprovechando esta coyuntura, Abel, en relación a todo lo que nos comentó la maestra. Más o menos recuerdo que empezamos a tocar el tema de los lugares de entierro o camposantos. Entonces sí, estuvimos hablando un poco de los espacios que sirvieron para tal fin, precisamente en el barrio de San Nicolás, que fue, perdón, en el barrio de San Juan de Dios, que fue pues el último tema que nos ocupó. También hablamos de situaciones que impactaron al barrio de San Miguel, o al pueblo de indios de San Miguel, en relación a las calles, ¿no? Recuerdo que nos comenta que el atrio de San Miguel, pues era un atrio mucho más amplio, muy similar al que se encuentra en San Juan de Dios o los que están en los templos del primer cuadro de la ciudad. Pero bueno, este atrio se limita para que pueda pasar la calle Independencia, ¿no? La calle Real de San Miguel. Y bueno, ahí también se hizo el comentario de que este atrio sirvió como camposanto. Entonces, yo creo que si te parece, Abel, si no tienes algún otro comentario, aprovechamos estas acotaciones que nos hicieron para ir introduciendo el tema que nos va a ocupar hoy. Sí. Dicho lo anterior, hay que rememorar un poco, recordar un poco lo que nos decía de la zona del Panteón de San Nicolás. Sí. ¿Tú o yo? O los dos. Los dos, ¿no? De los dos. Para que no vaya. Bueno, a mí me parece. Hay muchas cosas, ¿no? Que a mí me llaman la atención. La primera, la más importante, me parece es dónde están ubicados los lugares de entierro, le voy a nombrar así, como una manera de decirlo de manera neutra, ¿no? Sí. Porque tenemos varios conceptos. Un concepto grecolatino será el de panteón, sí, ¿no? Como un lugar de eterno descanso. El lugar de las cosas sagradas, algo así se puede transliterar. Le conocemos también como cementerio, y en la tradición judio-cristiana, bueno, durante la colonia, la Edad Media y lo que le sigue a la colonia, le conocemos como camposanto, o es una manera a lo mejor un poco más popular, ¿no? Más folclórica de decirle camposanto. A ver, Abel, aquí quiero hacer un comentario, ¿no? Y no sé si me puedas abonar. Entiendo que estos términos, la forma en la que se les denomina, tiene que ver con el tipo de administración
que manejaba esos espacios. Si hablas de panteón, se refiere más a una administración del tipo civil. ¿Estoy correcto? Mira, sí, aunque yo, más que a una administración en particular, si nos referimos a un periodo específico en que, o a un momento en que alguien está administrando ¿cómo se dice? Como la ley en un espacio, sí. Pero yo creo que también este tipo de periodos se pueden ampliar. O sea, el que se le llame panteón me parece que tiene que ver también con una recuperación de los ideales del neoclásico, que se están recuperando los conceptos y se están integrando conceptos a la cultura y se están nombrando cosas de la misma forma que se hacía con los cánones grecolatinos, ¿no? Tengo la impresión también de que eso tiene que ver también de manera interna, de manera específica, claro, con las administraciones en México, con las corrientes ideológicas de esas administraciones gubernamentales y en el caso específico de nuestra ciudad, pues también, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que la utilización de estos términos, pues va a ser alternativa dependiendo quién o qué grupo llegue al poder, ¿no? Tanto en México, en Guanajuato y en el caso específico de León, ¿no? Y en el caso de la denominación Camposanto, en algunos acercamientos a documentos que tuve que hacían referencia a los lugares de entierro, específicamente en la capital del estado. En el municipio. No, de la capital del Guanajuato, en la capital, hacían el comentario de que en el Camposanto necesariamente se sepultaba a personas que habían tenido una vida cristiana. Aquí lo que me genera una fuerte duda es que si bien la mayor parte de la población profesaba la fe católica, pues había un porcentaje a lo mejor muy bajo de personas pues que no eran, que no habían sido bautizadas y demás, ¿no? Aquí, no sé si tú sepas, qué sucedía con estas personas cuando se denominaba estos espacios como camposantos. No, de manera específica, o por lo menos no tengo los pelos de la burra para decirte, pasaba esto, porque me parece que era una cantidad muy pequeña, Pablo, ¿eh? Mi opinión es que era una cantidad relativamente pequeña y que de todos modos sí resolvían, porque de todos modos iba a haber grupos con otras tendencias religiosas, porque habrá que decirlo, ¿no? Que el hecho de que en México el virreinato estuviera, bueno, la corona española tuviera un vínculo tan estrecho con la iglesia católica, cuando digo católica, entiéndese universal, que así se autodenominaba, no estoy diciendo que así lo sea, porque Plutón, no sé si existan papas, ¿no? Pero así se denominaba, ¿no? Entonces, la iglesia universal en ese sentido hablaba del universo en términos de la cosmogonía, ¿no? O sea, de lo que se piensa, del universo humano, ¿no? Bueno, entonces, ellos consideraban, bueno, el que el virreinato de la Nueva España perteneciera a la corona española nos vinculaba e incluso había toda una legislatura que hacía o que delimitaba la cantidad de personas que llegaban y las personas que vinieran a la Nueva España tenían que comprobar, por lo menos en algunos momentos, tenían que comprobar que eran cristianos viejos, es decir, que habían sido cristianos no solo ellos, sino sus antepasados. Claro. ¿No? Eso me parece muy importante para entender la poca cantidad de personas que no profesaban. Claro que ya en el uso también había muchas personas a las que se les acusaba de herejes o que llevaban las prácticas religiosas de maneras muy distintas, ¿no? Pero bueno, esa sería otra cosa. Lo importante de esto es que entender la palabra camposanto
como un lugar en el que se puede tener el sacramento, bueno, no el sacramento, en el que se puede descansar, se puede descansar cristianamente, o sea, que se puede tener cristiana sepultura, ese es el concepto, cristiana sepultura. Sí. Es un lugar para descansar, es un lugar terrenal, es un lugar donde se van a descansar los restos materiales, los restos temporales, es decir, el cuerpo de una persona diferente al espíritu, de una persona cristiana. Entonces, es un lugar específicamente bendecido, aceptado por la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? A mí me ha tocado ver espacios muy pequeñitos designados para estos. En algún momento también me enteré de algún espacio en el que no se pudo enterrar a la persona en un camposanto, lo entierran en un lugar para que no se lo coman los animales, estoy hablando de en el monte, y posteriormente la familia hace que el que administra la fe vaya y bendiga y nombre camposanto al espacio donde está enterrado, ¿no? Entonces, ya en el uso, ya en la práctica, me parece que vamos a vivir o a ver fenómenos muy interesantes, ¿no? Ahora, sí, en el caso específico de San Juan de Dios, platicábamos también cómo el hospital tenía un espacio dedicado a Camposanto, ¿no? Claro. Y bueno, te escucho, Pablo. Sí, importante comentar que era fundamental que se contara con este espacio por la gran cantidad de mortandad que existía en la época, y era principalmente por dos situaciones, Abel. Teníamos un gran número de epidemias y en segundo, bueno, no segundo lugar, como segunda observación, pues por toda la situación bélica que se vivía en aquellos entonces. Entonces, ya para ir tocando el tema del Panteón de San Nicolás, hay que comentar que fue un espacio que se habilita precisamente porque estaba azotando a la ciudad pues una epidemia muy fuerte en el siglo XIX, y pues la cantidad de muertos fue tan grande que cualquier espacio destinado para la sepultura estaban pues totalmente saturados, ¿no? Entonces el gobierno se inclina por buscar un espacio que cumpliera con ciertas características para poder enterrar a las personas que estaban siendo víctimas de esta epidemia, y es así como empezamos a ubicar en el área de la ex hacienda de San Nicolás como panteón. ¿Es correcto, Abel? Sí, sí, a mí me gustaría a lo mejor por ahí colaborarte un poco con que no solo el panteón de San Nicolás, el actual panteón de San Nicolás, que es digamos, como una segunda sección del que fue el primer panteón de San Nicolás, ¿no? Sí. Lo platicábamos con Maricruz, lo platicábamos nosotros la semana pasada. La mayoría de los templos importantes en el periodo virreinal van a tener un espacio designado como camposanto, ¿no? Sí. La mayoría de los cristianos van a querer estar cerca de los lugares santos, ¿no? Entonces, no sé si lo comenté la semana pasada, pero a un lado del sagrario, cuando hacen las excavaciones para poner el actual estacionamiento, que está el estacionamiento subterráneo en el centro de la ciudad, hubo noticias de que encontraron restos humanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el periodo virreinal era normal que se enterraran ahí a las personas, ¿no? Porque era un espacio anexo a la iglesia, a las primeras iglesias de la ciudad. De la misma manera vamos a encontrar en San Miguel, que era el comentario de la semana pasada, y en San Juan de Dios. En el caso del Cuecillo, Pablo, parece que pasa algo un poco parecido a lo que pasa en San Juan de Dios.
En el Cuecillo, en la calle San Cayetano, tenemos también un panteón que se llamó el Panteón de San Cayetano, que está en la actual calle de San Cayetano. En la acera de enfrente estaba el espacio designado, ¿no? Entonces hay estos espacios muy cercanos a los templos, o en este caso a la parroquia, ya en el siglo XIX, vamos a tener un espacio designado para eso. Lo que le pasa en el caso específico, que es la plática de hoy, al panteón de San Nicolás, que es como nosotros lo conocemos, es que va a tener un espacio anexo en el que se van a tener un espacio anexo en el que se va a poder depositar los restos humanos de las personas. Sin embargo, me parece que se vuelve importante el saber que al estar ahí el hospital era donde más defunciones se tenían. Entonces, claro, me parece que vamos a tener en el panteón, en el primer panteón de San Nicolás, el espacio donde se va a llenar primero, ¿no? Sí, este sí, panteón de San Nicolás, perdón que te turpo otra vez, adelante. Le va a pasar lo mismo a este primer San Nicolás, junto con otro panteón que estaba muy cercano a el barrio arriba, que se llamó Panteón de San Martín. Ya. No sé si lo comentamos las semanas pasadas, el Panteón de San Martín estaba aproximadamente, bueno, ahora lo podemos decir, quien ubica los juegos del Parque Hidalgo, me atrevo a decir que son aproximadamente 200 metros, ¿no? Lineales. ¿No? Está entre el Parque Hidalgo, entre donde están ubicados los juegos del Parque Hidalgo, y el templo del barrio arriba, el templo del Señor de la Salud, ahí estaba ubicado el Panteón de San Martín, que en una epidemia recuérdame el nombre, Pablo, pero es Matlazáhuatl, ¿cómo? Aquí lo tengo apuntado, permíteme. Ahorita no lo recuerdas porque yo... Es Matlazáhuatl. Ajá. Entonces, hay una epidemia de Matlazáhuatl y les pasa a los dos panteones, al Panteón de San Martín y al Panteón de San Nicolás, ¿no? Así es. Me parece el más emblemático del fenómeno será San Nicolás, porque le van a anexar más espacio para que se sigan enterrando personas. Sí, fíjate que yo leí también algunos fragmentos de varios documentos que refieren al Panteón de San Nicolás, y creo que ya hoy no tanto, pero todavía unas generaciones, un par de generaciones, una o dos generaciones tras de la nuestra, era muy común hablar del Panteón Nuevo de San Nicolás y el Panteón Viejo de San Nicolás. Entonces, creo que sí, cuando se hace esta nueva sección del Panteón, creo que sí cambia bastante, ¿no? Porque recordemos lo que platicábamos la vez pasada, que incluso se tiene que cambiar el plano del Panteón para que pase una calle por ahí, ¿no? Estamos hablando de, si no me equivoco, se tuvo que modificar para que se hiciera parte del Boulevard Mariano Escobedo, y así también para que se hiciera parte de la calle Hermenegildo Bustos, ¿se llama? No, Hernández Álvarez. Exactamente, Hernández Álvarez. Entonces, ahí yo me voy a encontrar varios datos, ¿no? De que, a ver, el Panteón de San Nicolás se ubica en donde estaba la ex hacienda de San Nicolás, que era propiedad del señor Francisco Urteaga. Entonces, aquí hay dos datos. El señor Francisco Urteaga dona los terrenos, pero aquí hay ciertas ambigüedades que tal vez tendríamos que ahondar, ¿no? El dato que yo tengo es que dona los terrenos en el año de 1833, pero también en este año el señor Urteaga, Francisco Urteaga, muere por la epidemia que azotaba la ciudad en ese entonces. Y hay datos que refieren que
no sé, curiosamente, fue el primero que se enterró en ese lugar, ¿no? Entonces, aquí a la ambigüedad que me refiero es en qué momento se hace esta donación, ¿no? Antes de la epidemia o ya cuando el señor Urteaga había adquirido la epidemia, no me queda claro y creo que ahí habría que ahondar. Ahora, según, es curioso porque según otro dato que encontré, la tumba más antigua que actualmente está en el Panteón San Nicolás data del año de 1883. Entonces no hace referencia a que exista una tumba o una lápida con un año anterior a ¿no? Entonces, de ahí que me hayan surgido estas dudas, ¿no? Que considero incluso como ambigüedades. ¿Qué nos comentas, Abel? Mira, yo ubicaría en este sentido lo que serían 3 etapas, incluso me atrevo a decir 4. O sea, una sería el primer panteón, el que está anexo al hospital, ¿no? Sí. O en este caso al templo, ¿no? Que data de 1630, ¿no? Aproximadamente. Esa sería tal vez la primera etapa, ¿no? Después, las crisis con las epidemias ya nos puso por ahí Karina, que es Matlazáhuatl. Esto no se vivió inmediatamente, o sea, no es solamente una vez la epidemia. La epidemia, si algo tiene, es que es cíclica, ¿no? Tiene este carácter cíclico que hace que se repita. Yo estaba viendo, hay una que se repite a los 90 años y hay otro momento que se repite a los 30 años. Y bueno, esa sería ese primer momento, y queda una segunda fase, una segunda etapa que nos acerca, bueno, que nos pone el Panteón de San Nicolás, que me parece que ese es el terreno que dona el señor Urteaga, Pablo. Sí, Urteaga. Porque yo soy malísimo para los nombres. Sí, Urteaga. Esta segunda etapa, este es el momento, porque el que nosotros actualmente conocemos, del que tenemos, del que se puede visitar en la actualidad, sería la tercera etapa, que es este momento, porque, te lo sé decir, porque el Panteón de San Martín, precisamente es en 1880, cuando lo están cerrando finalmente, ¿no? Y una de las cosas que están argumentando para cerrar el Panteón de San Martín, y bueno, porque propiamente no lo cierran, creo que le llaman clausura, es que por la epidemia, se le conocía también como una peste, ya no quería que se siguieran enterrando personas ahí. Claro. Entonces, me parece que a lo mejor este problema que tienes o que encuentras tiene que ver con eso, que el actual panteón, ¿no? Ajá, en esas etapas, ¿no? Entonces, y nos lo platicaba Maricruz, ahora que platicamos, que precisamente este señor es el primero al que se le va a enterrar en ese espacio, ¿no? Claro. Sí, pues la verdad es que hay bastante tela de dónde cortar en cuanto a este tema, ¿no? Aquí lo que también hay que, no sé, ahondar un poco es la idea de que muchos documentos ya muy, digamos, periodísticos y también algunos históricos lo refieren como el panteón más antiguo de León. Yo me atrevo a decir que esta referencia lo hace el panteón civil más antiguo de León. Seguramente, porque hablando en términos de administración social, o como decir, de administración pública, esa es la palabra, administración pública, y a hablar de otro proceso, el proceso de secularización, Pablo. Y aquí sí, claro, es bien importante
entender este proceso de secularización, porque es un momento en que la iglesia se está desprendiendo de varios procesos administrativos que tenía y los está cediendo a favor de las administraciones civiles, estamos hablando de que cosas que hacía la iglesia, el Estado las empieza a hacer. Claro. Es bien importante que entendamos estos elementos, este proceso de secularización como un momento en que la iglesia está cediendo la responsabilidad, por ejemplo, de registrar los nacimientos, de registrar los matrimonios, de registrar las defunciones, porque porque el Estado en el siglo XIX está apoderándose de estos procesos civiles en los que pues hay manejo de dinero. Entonces, el Estado, al fortalecerse, este Estado moderno del siglo XIX, le está le está compitiendo a la iglesia, ¿no? Ahí me gustaría decir, porque luego a veces no se dice mucho, y lo digo un poco como una provocación. A ver. Pues que aquí, a ver, porque estos milagritos se los cuelgan generalmente a Benito Juárez. Yo no estoy diciendo que no. A Ley Lerdo. Bueno, yo lo comento porque es muy común que digan, no, pues es que Benito Juárez es el que está instrumentando, es el ideólogo. A mí me gustaría, en primer lugar, argumentar que no es el único que lo está haciendo. O sea, en México se está haciendo, porque se está haciendo en América Latina, porque se está haciendo en Europa. Este proceso de pérdida de estos procesos no los está viviendo la iglesia solo en México, los está viviendo en todo el mundo. A Benito Juárez. Nada más para acotar, Abel, estoy totalmente de acuerdo, como dices, ¿no? En esa búsqueda de culpables, pues casi siempre... O de héroes, casi siempre se menciona a Juárez y a todo su séquito para justificar estas situaciones. Pero lo cierto es, como tú dices, bien acertadamente, era una tendencia. O sea, tarde o temprano, México tenía que adoptar estas formas de administración pública. Lo cierto es que todo, aunque fuera muy eficaz, la administración que la iglesia proporcionaba en materia civil, digamos, me refiero a todo lo que tú ya mencionaste, nacimientos, matrimonios, muertes, etcétera, etcétera. Era muy eficaz la iglesia, pero ya no era la institución que tenía que estar a cargo de ello, ¿no? Ahora, aquí empiezan a entrar una serie de situaciones, incluso hasta banales, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho la cuestión de los impuestos. Sí. El Estado ya no estaba dispuesto a estar perdiendo ingresos frente a una institución que en ese entonces incluso se presentaba como peligrosa, ¿no? Como desestabilizadora. Entonces, pues no sé, nada más ahí te lo dejo para que tú sigas provocando. No, a mí sí me parece muy, muy interesante a lo mejor comentarlo, ¿no? Digo, porque pues sí es una provocación, porque luego a Juárez, para bien o para mal, le cuelgan esto, ¿no? Dicen, ¿quién provocó esto? Juárez, ¿no? Y lo acusan de malo, ¿no? Y luego el otro bando luego dice, ay, no, Juárez fue el que hizo esto. Pues no solo él, o sea, esto estaba pasando en todo el mundo, el pensamiento liberal estaba cimentándose, ¿no? O sea, a mí me parece bien importante. Sí es una época muy importante de la historia de México y de la historia mundial, pues precisamente porque se está transformando la economía, porque la iglesia está perdiendo grandes momentos, está perdiendo mucho poder, y este proceso de secularización lo van a sufrir, o nos van a provocar cambios que nosotros podemos observar en estos fenómenos, por ejemplo, de
de los panteones, ¿no? Sí. En el caso específico de este panteón, del Panteón de San Nicolás, del Panteón de San Martín, es el momento en que el Estado, o en este caso la administración municipal, está absorbiendo estos servicios, ¿no? No solo el de los panteones, ¿no? Leyendo la semana pasada para el tema de San Juan de Dios, yo encontraba en que el hospital mismo va a estar en manos de la administración municipal o de las administraciones municipales en varios momentos. El Hospital del Espíritu Santo. El Hospital de los Juaninos, así es. El Hospital de los Juaninos entra pues por ahí por 1822 con una ley de este tipo, va a dejar de pertenecer a la iglesia. Parece que incluso los... ¿Perdón? No, sí, te escucho, Pablo. Creo que fue en dos momentos, Abel, cuando la administración pasa a ser civil. El primer momento fue en el periodo de la independencia y el segundo momento, pues, es cuando pues, se da todo este periodo de la reforma. Después me parece que se los regresan de manera definitiva, ¿no? Pero no así la administración del cementerio. Sí, bueno, en el caso específico del hospital, bueno, habrá que entenderlo también como un servicio o que de alguna manera el Estado está absorbiendo bueno, lo que tiene que ver con la salud pública, es completamente, según mi punto de vista, la ideología de la ilustración, la ideología liberal, que está absorbiendo estos servicios de salud pública. Y en el caso de la independencia, qué bueno que lo comentas, porque es precisamente el fenómeno del que hablábamos hace rato, ¿no? Tiene que ver con que desde el periodo de la independencia, la corona española le está quitando a la iglesia algunas responsabilidades que la iglesia se niega a ceder. ¿Y por qué se las está quitando? ¿Y por qué se lo están peleando? Pues porque esto significa, como tú mencionabas hace rato, pues el acceso a dinero, ¿no? Claro. Y en un segundo momento, entonces ahí aparece con una ley española meramente, que es una ley ya de desamortización de bienes, o sea, le están quitando bienes. ¿Por qué? Porque de alguna manera las asociaciones de laicos de la iglesia están llegando a tener acceso a muchas propiedades. El Hospital de San Juan de Dios se allegaba a recursos pues a través de la renta de algunos espacios, de algunos terrenos. Y bueno, yo lo comento por ahí en las clases con los chicos de secundaria. Hubo un momento en que, por ejemplo, la Virgen de Santa María de los Lagos, lo que actualmente es San Juan de los Lagos, llegó a ser la mayor terrateniente en el centro occidente de la Nueva España. O sea, y cuando ¿quién es el dueño de todos estos territorios? Pues son la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Pero es una persona moral, pero no hay una persona física. Eso nos deja ver cómo, por ejemplo, la Virgen de San Juan de los Lagos era la propietaria en términos jurídicos, legal, de un terreno enorme, ¿no? Y que ese terreno produce dinero, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo para saber en qué medida la iglesia se allegaba a recursos de todos estos espacios, ¿no? Es que era necesario, obviamente siempre va a haber detractores, y más en esta lucha de poderes, ¿no? Que representaba la iglesia por un lado y el Estado por otro, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia se sirvió con la cuchara grande durante muchísimos siglos. Y evidencia de esto es precisamente lo que comentas, o sea, parece inverosímil, pero pasaba, ¿no? Que la Virgen de San Juan de los Lagos tuviera propiedades a su nombre, y esto es lo mínimo que podemos comentar ahorita, ¿no? Porque a lo mejor nos saldríamos del tema, pero claro. Volviendo un poco a lo que se decía, era necesario y era una tendencia. Y bien ya tú lo remarcabas, o sea, no solo pasa
con estas cuestiones de administrar la vida social, ¿no? También pasa con las escuelas, también pasa con los hospitales y etcétera, ¿no? Porque eran actividades sociales que pues prácticamente la iglesia se hizo, de las que la iglesia se hizo cargo durante siglos, ¿no? Entonces ahora ya tocaba al Estado asumir, precisamente bajo esta tendencia liberal, que era pues la que estaba pues reinando pues en todo el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, como dices, me parece que sí, es una tendencia y bueno, ese proceso de secularización nos va a dejar los panteones modernos que conocemos, ¿no? Y el de mayor tradición en la actualidad, pues es el panteón de San Nicolás. Oye, Así Pablo, es. me dicen por ahí que en mi Facebook me dejan comentarios de que no se escucha. A ver, que no sé si dice, bueno, lo dicen en mi Facebook, dice Pablo no se escucha y también me dicen por ahí que solo me escucho yo y sí, alguien más por ahí me dice, Gabriel Segura me dice no se oye. No, nada es para que, a ver si tuvieras, sí, a lo mejor acercarlo, pero bueno, bueno, ¿qué te parece si hacemos un espacio para leer los comentarios, Pablo? Sí, Abel, a ver, Que luego nada se más, nos va la onda, ¿no? si alguien me ayuda de los que nos están escuchando a comentar si se escucha mi audio o pues para ver si hago cambio de micrófono. Dice que Hugo, que sí se escucha ambos, que escucha sí bien, nos ok. escuchamos. Bueno, pues seguimos, ¿no? A ver, Va, bien, bien, bien. comentarios. Comenta, mira, a ver, échate ese. Ay, Dios. No, pues es que Caris ahí mira, Caris nos tenemos que juntar a Caris en una de estos, ¿no? Porque, mira, Caris nos dice, porque era una actividad del Regio Patronato en las ordenanzas de Felipe II. Bueno, primero, ¿qué eran las ordenanzas? Las ordenanzas son las leyes, ¿no? Los reyes emiten estas ordenanzas y, bueno, Karina nos comenta que las ordenanzas de Felipe II, que es el caso específico, uno de los reyes más católicos de la corona española, y ella nos está haciendo la observación, la puntualización de que es una actividad del regio patronato, es decir, era una actividad a través de la cual la iglesia y la corona se allegan recursos, ¿no? Claro. Muchas Sí, sí, sí. gracias, Karina, que además es toda una autoridad, la verdad. Estoy acá revisando esos detalles técnicos, Abel. Dame, Mira, dame chance. dice Karina que en la página, en mi página, eh, nos dice Karina que en mi transmisión solo me escucho yo, o sea que tiene que ver con cómo lo transmití yo. Ya te vi, O no sé qué sea, hiciste, Abel. sí, o sea, está, bueno, ¿qué haremos, Pablo? No, nada. Seguirle. ¿Lo finalizo? Sí, bueno. No, dale. Es que mira, hay dos Ya. transmisiones. Una donde no sé por qué apareces únicamente tú y Ajá. la que te compartí yo, donde sí aparecemos los dos. La verdad no sé qué harías, pero Ya. Bueno, así entonces lo dale. ideal sería que se asumen a la. Voy a finalizar esa transmisión para que Ah, nos vean desde la que nos compartiste en mi muro, ¿va? órale, sale. Bueno, Entonces, y entonces, mira, Karina ya me volvió a regañar. Dice que bueno, que es la monarquía católica. Sí, cierto, es que es o sea, es la monarquía española es la monarquía católica por antonomasia, ¿no? claro, ahí no había una división, ¿no? Clara entre un poder y otro, ¿no? Porque pues básicamente seguían una misma línea, ¿no? Buscaban mismos Bueno, objetivos, mismos intereses. a lo mejor sí sería como muy específico. Estoy seguro que sé la división, pero que o sea, es difícil para términos actuales poder escudriñar. O sea, es un estudio muy, muy específico, muy, bueno,
especializado de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí. Pero sí, sería la monarquía católica, que es es la mayor, la monarquía española es una monarquía católica desde su origen, ¿no? Oye, Abel, pues yo creo que Mande. ya nos desviamos un montón del tema Sí, sí, del sí. panteón. Del, Entonces, ajá. yo te Bueno, sugiero que nos regresemos y sí, mira, nos también podemos ya. regresar con el comentario de Lucy, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué dice? ¿El de la Centenario? Eh, Ajá, para comentar algunas cosas que tenía que ver lo que platicábamos la semana pasada. Sí. Eh, Fíjate que en la semana apareció bueno, tiene que ver con lo que comenta Lucy. La semana apareció en una página de Facebook de Historia de la Ciudad, que la calle Centenario se llama así porque una familia se encontró monedas de oro, ¿no? En casos específicos centenarios. Eh, Tengo la impresión, habrá que ver, yo estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo con nuestra actual administración, cuando nuestro cronista nacional, no oficial, pero que aparece en todos lados, dice que los pueblos necesitan mitos, ¿no? Eh, la calle Centenario, tengo la impresión, se llama así Por el porque centenario de la independencia. así es, como una referencia al centenario de la independencia, ¿no? La calle Claro. Centenario, la calle Independencia también, la calle, hay varias, la calle Independencia, Centenario, son varias calles en las que en el momento que se De, trata, las calles del barrio se llaman Hidalgo, Allende, sí, Rayón, en esta sí. referencia a la celebración del centenario de la independencia de México. Es bien importante que lo comentes, Abel, porque sí hay esta tendencia a crear estos mitos, ¿no? Que son válidos, ¿no? Y que a veces Y son incluso, importantes. ajá, sí, y a veces incluso toman mucho más valor que el dato histórico, ¿no? Pero bueno, eh, esto es, digamos, lo más concreto, lo que sabemos a partir del dato histórico, es que también el cambio de nombres en las calles de San Miguel, del barrio, arriba, etcétera, más o menos datan de este periodo del Porfiriato, en el que, por ejemplo, en la zona de San Miguel, se concluye la estación de ferrocarril. Es retomando un poco lo que se decía hace un ratito, ¿no? De que cuando se abre esta calle, la Real de San Miguel, pues se le corta un pedazo al atrio de la parroquia. Sí, Entonces, y es aquí cuando se le empieza a llamar calle Independencia, no antes. También estos tramos de la calle Centenario, que es paralela a la Independencia, tenían otras denominaciones que por ahí están en el libro de Llegar a Ser. Ahí podemos encontrar sí. el dato. Y también se le empieza a llamar calle Centenario a partir de este momento, ¿no? Y es precisamente lo que tú comentas, Abel, es para, a manera de homenaje o de conmemoración de la independencia de México. Sí, Pablo, fíjate, volviendo un poco a eso, en este libro de Llegar a Ser que nos legó Carlos Arturo Navarro Valtierra, único cronista vitalicio de la ciudad que ha habido, bueno, por lo menos hasta lo que sé, hace una revisión de algunas de las calles y de las cuadras y cómo se llamaba, ¿no? Y me llamó la atención y lo quiero comentar ahora porque en algunas de estas hacen referencia a esto que platicábamos, ¿no? A la tradición cristiana y algunas de las cuadras se llaman, por ejemplo, una se llama Del Asombro, que actualmente en la calle Emiliano Zapata, una se llamaba Del Asombro, otra cuadra se llamaba Onda, pero ojo, tenemos la calle Vicente Guerrero, la primera cuadra de la Vicente Guerrero, de norte a sur, se llamaba Sacramento, ¿sí?
La otra, hay otra que se llama eh, eh, se llama del Camposanto y otra Es, del Retiro. estas son las que son estas calles son, me parecen las que estarían ubicadas en donde actualmente es la Ignacio Altamirano, Abel, si no me equivoco. Así es, yo notaba que la mayoría de estas cuadras, bueno, no es el nombre de las calles, habrá que decirlo, ¿no? Es de las cuadras. Una cosa es el nombre de la calle completa y otra cosa la cuadra. La cuadra tomaba el nombre a partir de algún elemento o de alguna referencia que se podía observar en la cuadra, ¿no? Claro. Pero me llamó la atención porque, Pablo, esto nos deja ver cómo el que tuviéramos el Camposanto o el Panteón o el cementerio al sur oriente de la ciudad, Sí, iba sí, sí. nombrando las calles, ¿no? Y algunas cuadras era, te digo, la cuadra del Camposanto. Yo notaba incluso que había una cuadra que se llamaba esta del Camposanto, que era si tú haces el trayecto del centro de la ciudad hacia San Juan de Dios, como si caminaras al Camposanto. Entonces haces una escuadra y ahí estaba ubicada esa calle. tercera cuadra que se llamaba del Camposanto, de la actual calle que actualmente se llama Altamirano. Fíjate que para el programa pasado yo encontré ese dato y hacían una referencia de que incluso había la primera del Camposanto y la segunda del Camposanto. Así es. Ajá. Así es. Entonces, a mí me parece bien importante porque el espacio dedicado al eterno descanso de las personas va a tener un elemento bien importante, va a ser un elemento bien importante en términos de identidad, Pablo, ¿no? Y el hecho, Sí. y vamos a lo que originó esta charla, tiene que ver precisamente con lo que observamos en este espacio, ¿no? En el espacio del actual Panteón de San Nicolás, Claro. ¿no? Que surgía a partir de que hablábamos de cómo en la actualidad es un lugar muy notorio, ¿no? Incluso los visitantes de la ciudad nos dicen, si tú quieres referenciar un espacio, dices, ¿dónde está el graffiti? Así, así. Y la gente te dice, oye, se ve muy bonito, ¿no? Y esto eh, nos deja observar cosas, me parece bien interesantes de la actualidad, Pablo. Cómo se han recuperado estos espacios, que en el caso de León es solo bueno, inició con y en la actualidad ha continuado con el Panteón Norte, el panteón que está por allá por... Mal llamado de los pobres. ¿A poco le llaman de los pobres? Sí, 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 Ay, sí, no, no así le sabía. dicen. Bueno, lo que pasa, lo voy a Sí, mencionar, lo que pasa parece que ese está pegado, parece que ese panteón surge a la par con los servicios modernos de cementerio, sí, con es una el que empresa que entonces se llamaba Jardines del Tiempo. ahí está todavía, Abel. De hecho es aledaño, o sea, los Así es. están divididos por una barda, ¿no? Así Y es. sí, ya de hecho, esta idea de rescate urbanístico, ya también lo tenemos ahí, en el Panteón Norte. Pero es mucho más moderno, ¿no? Yo aquí sí difiero un poco en el comentario último que haces de rescate, de que se está haciendo un rescate urbanístico, ¿no? Y de hecho eso era una inquietud que ya te había yo planteado en pláticas anteriores, en donde te comentaba que si bien es importante mantener esa imagen externa del panteón, me parece que es muchísimo más importante mantener la imagen al interior del panteón, ¿no? Hay muchos detalles que pudiéramos comentar en relación a aspectos de mantenimiento y a cuestiones de rescate incluso histórico que no se están cuidando actualmente en el Panteón de San Nicolás. Y voy a aprovechar esto último
para hacer mención de algunas de las tumbas con personajes célebres que podemos encontrar ahí adentro. Me parece que uno de los más icónicos y personajes más importantes de nuestra ciudad que están sepultados ahí en el Panteón San Nicolás, y voy a decir sepultados con signos de interrogación, ahorita te comento por qué, pues es la tumba de Cecil Louis Long. Al parecer esta tumba estaba ubicada en actualmente la encontramos entrando por la que hoy es la entrada principal del panteón, caminando un poco sobre el pasillo principal a mano izquierda, ahí vamos a encontrar la tumba de Louis Long, y al parecer estaba ubicada originalmente en otro espacio. Esta tumba fue reubicada en una de estas reacomodos que se hizo del panteón y se ubicó ahí. Por ahí me encontré datos donde no puedo asegurarlo, pero se habla de que se reubica la tumba, más no los restos de Louis Long. No puedo asegurarlo porque es lo que leí. Habría que verificar a profundidad, tal vez consultárselo a la maestra Maricruz, que es gran conocedora de la trayectoria de Louis Long. Pero bueno, ¿quién fue Louis Long? Abel, tú y yo bien lo sabemos, y yo creo que las personas que nos están viendo también, ¿no? Por ahí escuché una interferencia, pero ya se fue. Ya. Louis Long fue un personaje británico que llega en el siglo XIX a la ciudad de León, Guanajuato. Él era de oficio relojero, estudió en una de las escuelas más importantes de relojería en aquel entonces en Europa, y llega a la ciudad, no sé, la vida de Louis Long, desde mi punto de vista, está llena de muchos misterios, ¿no? No se da una explicación del por qué llega a León, muy romántica desde mi punto de vista. Se dice que llega a León porque encuentra aquí personajes muy afines, que les gustaba la ciencia, que les gustaba la cultura, las artes, y encontró un lugar muy afable, muy amigable, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de esto, realmente no se sabe mucho de la vida de don Luis Long. Sabemos lo que sucedió cuando estuvo aquí en la ciudad. Y bueno, ¿por qué fue importante? Porque pues, es el autor de muchas de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la ciudad de León, Guanajuato, ¿no? Prácticamente todo el centro de la ciudad goza de una gran presencia de la obra de Louis Long. Varios de los templos de la ciudad, la misma Catedral de León, el campanario, etcétera. Entonces, es un personaje bastante interesante, y así como interesante, bastante misterioso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que es pues el personaje más icónico que actualmente está sepultado en el Panteón de San Nicolás. ¿Algo que comentar aquí, Abel? No, a mí la verdad es que lo que comentas de Luis Long me parece un personaje bien importante de la ciudad. Tengo la impresión, bueno, la maestra Maricruz trabajó un libro. A mí, se lo he dicho a ella, el libro de Luis Long es el libro que más me gusta de ella. Yo sé, como bien dices, tiene ahí muchos tonos románticos, pero yo lo tomaría como en este mismo romanticismo que vivió Luis Long, hablando de que precisamente la temporalidad en la que va a vivir en México, en León específicamente, es un periodo romántico en términos de bella época, como un romanticismo tardío,
Claro. Es el libro, a mí es el libro que más me gusta de ella, no porque no, no porque sea el más importante en su trayectoria, sino porque es un libro que se deja leer como si fuera una novela. A quienes nos están escuchando y nos están viendo, a mí me parece que es un libro importantísimo para la historia de la ciudad en el siglo XIX. Y es un libro que se deja leer como si fuera una novela, ¿no? Incluso los avatares de Louis Long, las anécdotas, las tristezas de Louis Long se dejan ver en ese libro y me parece que la maestra Maricruz lo sabe poner ahí en el libro de una manera muy bonita. A mí me gusta mucho. Y respecto a lo que dices de Louis Long, me parece un personaje fundamental para la historia del siglo XIX en León y, ojo, en Guanajuato, porque en ese momento, él se vincula a las esferas políticas y económicas de la ciudad y eso le permite estar también en los momentos más importantes, ¿no? Al actual Museo de los Poderes o actual Palacio de los Poderes, lo construye también él, la maestra casi doctora Marisa Andrade, yo creo que ella es doctora, quien tenga oportunidad, visite el museo, disfrute la visita que se puede hacer con Marisa. Fíjate, Abel, aquí nada más como comentario para completar lo que dices, en muchas de las cosas que he leído o visto sobre Louis Long, refieren la obra del edificio del Congreso como la obra maestra de Louis Long. Sí. Así la ponen, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? Que se visite. Hoy es un museo muy accesible y sí, terminas encantadísimo de ver el nivel, pues no sé, de conocimiento arquitectónico que Louis Long manejaba para esa época. Pero y mira, el nivel de detalle, Pablo, yo de verdad voy a volver, tengo la fortuna de conocer a Marisa y de verdad, yo no he escuchado a alguien que hable con tanto conocimiento y tanta pasión respecto a la obra misma de Louis Long, ¿no? He tenido la posibilidad también, me siento afortunado en ese sentido, de escuchar a Marisa y a Maricruz Labarte platicar de Louis Long, y una conoce la vida y obra, y la otra conoce la obra específicamente del museo, del actual museo, que fue el Palacio de los Poderes. Y de verdad lo digo, vale la pena, y ahora que se reabran los espacios, ir a escuchar a Marisa y a todo lo que nos pueden decir, porque la visita que preparan para el museo es una visita que de veras te deja anonadado de tantos detalles que se mencionan en torno a cómo fue construido el Palacio de los Poderes. Pero eso ahí no queda, Pablo, porque Louis Long, te aseguro que podríamos pasarnos 3 o 4 programas platicando nada más de los detalles del Palacio de los Poderes y de otras obras. Es lo que te iba a comentar, que yo creo que aquí queda el compromiso para hacer una próxima transmisión, programa de Louis Long. Sí, y si se deja la maestra o Marisa misma, les invitamos, ¿qué te parece? A si Marisa, nos están viendo. También tengo el gusto de conocer a Marisa, excelente persona. Y sí, pues yo creo que, pues no sé si la maestra Maricruz quiera aceptar la invitación, se lo planteamos, y a Marisa, pues también se lo podemos ir planteando para que pues nos enriquezcan con todo lo que saben. Oye, Abel, sí, mande, Pablo. Dime. No, yo quería regresar, no sé si quieras decir algo, yo quería regresar un poco a este rollo del Panteón de San Nicolás y de esta recuperación. Nada más para terminar el comentario de Louis Long, así como hacen la referencia de el Palacio de los Poderes como obra maestra, tenemos otro edificio que rompió los esquemas de la época y que se valora ya muy poco. Es el conocido, se le llamaba como la Casa de las Tullerías. Está en el centro, sobre
donde actualmente está el pasaje, no, se me fue. Uno de los pasajes. Sí, bueno, el punto es que rompió esquemas, ¿no? Porque en la planta alta de ese edificio teníamos un casino, teníamos un salón de baile, teníamos oficinas, o sea, estamos hablando de que para la época era algo, pues, totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero yo creo que lo tratamos a detalle para próximos programas, ¿no? Órale. Vale la pena, vale la pena. Y te Sí, dejo, a ver, sí, yo también creo que es un personaje que vale la pena que volvamos a tratar. Bueno, voy a regresar a lo del Panteón y de esta recuperación. Tú haces referencia a que esta recuperación de estos espacios, pues se les olvida lo de adentro, ¿no? Y de ahí salió este comentario que haces en torno a la tumba de Luis, ¿no? Hay que decirlo, yo sí me gustaría decirlo, porque mira, la recuperación de estos espacios se hace con finalidades, ojo, no de identidad, sino tiene un notorio una carga que tiene que ver también con mostrar la ciudad, pero en términos de turismo, ¿no? Tristemente el turismo está moviendo multitudes y las ciudades como la nuestra necesitan del turismo. Entonces, a mí me parece que la observación que haces tiene que ver con eso, ¿no? Es muy triste que hagamos esta recuperación de los espacios, pero solo del exterior, y que internamente no podamos hacer una revisión de estos espacios, pensando, ojo, en que tengamos lugares mejor cuidados, tal vez, no sé, pensando en que de alguna manera se trabajaría con la identidad, ¿no? Tengo la impresión que esta recuperación, estas inversiones que hacen las administraciones municipales tienen que ver con lo que se le quiere mostrar a los visitantes, más que con un fortalecimiento de la identidad del leonés mismo, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un leonés, oye, el Panteón de San Nicolás, y te dice, sí, ahí donde pusieron el graffiti y ponle la película, ¿no? Recuerdo que en algún momento se puso la película de Macario. Incluso, voy a decirlo, este mismo graffiti que apareció en la ciudad de León hace cosa de 3 o 4 años, no tengo el dato exacto, apareció ahora también en otros panteones. El mismo graffiti que se hizo con el graffiti donde aparece y que se hace referencia a la película de Macario, que es una película extraordinaria, que es una película fundamental para la identidad y la cultura de los mexicanos. Este mismo graffiti se pone en León y después se pone en otro lugar. Y este chico que lo elabora ganó un premio, no recuerdo qué, pero me puso a pensar a mí en qué medida responde a la identidad de los leoneses. Claro. ¿Me explico? Pensando en que también debería bueno, ya nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pues deberíamos pedirle a las administraciones municipales que hagan un esfuerzo por conservar y dignificar los espacios internos, como tú bien mencionas, ¿no? Sí. Entonces, está muy padre que aparezca Coco, o lo de la película de Coco en el panteón, como dices, de los pobres. Yo no sabía que se le mencionaba así, pero acuérdame de que, no te creas, yo no quiero que me entierren. Pero me parece que es algo que tiene que ver con la moda, ¿no? Y entonces se crea un graffiti de una película, está bien, me parece una película que en términos de publicidad, está muy bonita, hay que verla, pero me parece que responde poco a los elementos identitarios de los leoneses y de los guanajuatenses. Claro, mira, Abel, yo creo que finalmente creo que está bien, ¿no? Coincido contigo, o sea, no atiende a esa búsqueda de identidad o a ese rescate de la identidad que tal vez pudiéramos obtener de estrategias similares, ¿no? Pero bueno, digamos, no seamos ortodoxos. Yo lo único que pediría es que ese mismo cuidado que se le da al aspecto exterior, se le dé al interior del panteón. O sea, el panteón
viéndolo en términos históricos, incluso es una fuente de información. Recuerdo hace cosa de un año que tuve la oportunidad de tomar un curso sobre arquitectura funeraria y era algo de lo que se decía, ¿no? O sea, puedes citar en un trabajo de carácter histórico una lápida, ¿no? A lo mejor estás investigando sobre un personaje y no encuentras por ningún lado su fecha de nacimiento, de muerte, pero si está en la lápida es una fuente histórica. Entonces, claro. ahí fuimos haciendo todo un recorrido de los elementos arquitectónicos, de los estilos, etcétera, y a mí me pareció una cosa riquísima que tenemos en los panteones de Guanajuato capital, Santa Paula, que seguramente tenemos en Celaya, que tenemos en León, pero que no se está cuidando. ¿Por qué se habló del tema de Luis Long? Porque ahí está la tumba, y bueno, hasta donde yo sé, está en lamentables condiciones, cuando tendría que ser responsabilidad del gobierno mantener por lo menos estas tumbas en condiciones adecuadas, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de don Luis Long. Entonces, y si vemos esta tumba en estas condiciones, o sea, hay otras que realmente ya ni hablar, ¿no? Yo creo que sí es una responsabilidad social, ¿no? Y sería no sé, un elemento importante para el rescate de la memoria histórica de la ciudad, el que se pudiera destinar un trabajo de rescate al interior del panteón. ¿Cómo ves, Abel? Me parece bien importante. Y mira, ya que nos pusimos combativos, voy a mencionarlo. Tenemos ejemplos, pensando en que luego a las administraciones municipales les gusta ver o escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos ejemplos de panteones que sirven y que incluso tienen esta función de motor turístico, ¿no? El ejemplo específico del Real del Monte, del Panteón Inglés, en Real del Monte, en Sí, el que, sí. por cierto, está enterrado, sí, bueno, ahí está el cuerpo, o por lo menos los restos, ahí estuvieron en algún momento los restos de Richard Bell, que Richard Bell fue un clown, un payaso muy famoso a finales del 19, principios del 20, casi estoy seguro que tuvo algún contacto con Luis Long, y curiosamente, en Real del Monte, en este panteón inglés, está enterrado este payaso. Era un payaso, cuando digo payaso, me refiero al oficio de ser payaso, pero era un personaje reconocidísimo y que claro, viene en varias ocasiones, viene a la ciudad de León y tiene un vínculo con la ciudad de León bien interesante. Bueno, lo comento por dos cosas. Una, la más importante es que tenemos en el panteón de Real del Monte, muy cercano a Pachuca, este ejemplo de cómo se puede recuperar la infraestructura arquitectónica de un panteón y ponerlo como un elemento que puede ser observante y del que también se puede abrevar en términos de identidad histórica, ¿no? Identidad claro. cultural. Entonces, a mí me parece bien importante esto y porque lo que seguramente van a argumentar, lo que argumentarían los administradores de los recursos es que pues que no les deja recursos, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que tenemos historias. Sí, Pablo. No, termina porque te interrumpí. Sí, porque argumentarían eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena decirles, sí tenemos una historia de éxito, sí vale la pena invertirle a este panteón y, ojo, hacerlo funcionar, porque el otro elemento que yo quería poner sobre la mesa es, ojo, no solo porque esté Luis Long, o sea, porque porque en el Panteón de San Nicolás hay elementos identitarios, ojo, de una tradición judio-cristiana, sí, y que es muy coloquial, que es muy colorida, sí, pero así es nuestra tradición, así es nuestra identidad. Y, ojo, a mí se me ha acusado de conservador. Déjame le doy
Un trago Se me, a mí, se me ha acusado de conservador. No, pero a mí, pero les voy a decir, a mí me parece importante esta, no porque yo sea conservador, a mí me parece que estamos tan acostumbrados a pelearnos entre quienes se consideran conservadores o liberales o esto. No estamos hablando de una corriente ideológica, estamos hablando de la recuperación de la memoria histórica, Pablo, ¿no? Sí, Entonces, es importante sí, eso, ¿no? Y ya, o sea, era esto, ¿no? Decir esto de que más allá de que tenemos ahí, bueno, ¿por qué? Porque en este tránsito de la secularización de estos espacios tenemos los ejemplos de Jardines del Tiempo o de Galloso en la actualidad, donde solo tenemos la lápida con el nombre y la fecha, pero ya no tenemos todos los elementos identitarios que nos da el tener toda la infraestructura arquitectónica que se diseñaba para la sepultura o de ciertos personajes. Me callo, claro. ya. Síguele, Abel, síguele. No, no, nomás, es que me emociono, mano, y me preocupa, Oye, ¿no? Esa parte, ¿no? es que mira, Abel, sí das en un punto bien importante porque nada más, yo creo que este año no lo vamos a ver por la situación de la pandemia, ¿no? Pero No, bueno. se llega, se Sí, llega sí, no hay que ir, ¿eh? Ajá. se llega nada más está llegando el 2 de noviembre y empezamos a ver que se están haciendo eventos en los panteones, ¿no? En el Panteón San Nicolás, o sea, se cuentan leyendas y no sé qué tanta jalada, porque Ya vas sí a es una... empezar. Sí, oye, si tienes tanta tela de dónde cortar con los elementos que el mismo panteón te proporciona y te vas a inventar un evento, ve tú a saber de dónde, no me, no me parece justo, cuando, bueno, pues cuando tienes ahí la historia en tus manos, ¿no? En fin, mira, no quiero No te ahondar más enojes, en el Pablo. tema. No te enojes. Pero Te voy a regalar un una ejemplar de tacita. las leyendas. Yo creo que una Salud. taza, güey. No, mira, es que está bien. Creo que es importante conocer esos detalles, ¿no? Pero lo que no me parece justo es que nos quedemos ahí. Eh, o sea, hay que ir más allá, ¿no? Ya nada más, yo creo que vamos cerrando, Abel, ¿cómo ves? Ay, Y, sí. y quiero comentar algunos datos tal vez curiosos que también ya te había platicado yo del Panteón San Nicolás, ¿no? Además de la tumba de Cecil Louis Long, hay una tumba que llama mucho la atención, les parece, genera mucha curiosidad, eh, lleva el nombre de Philip A. Frausto, y allí en la lápida hace referencia de que murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta tumba yo ya en algunas de las visitas que yo había hecho al panteón, yo ya la había visto y sí causa mucha curiosidad y te intriga mucho. A mí lo primero que no recuerdo si en la tumba, por ahí tengo una fotografía, la revisaré, hace referencia a que murió en las Filipinas. No recuerdo si es en la tumba o en una ficha de defunción que alguna vez consulté. Entonces yo hice conjeturas. Yo dije, bueno, a lo mejor este hombre formó parte del escuadrón 201 y bueno, pues murió en batalla, lo que sea. Resulta que no. Ya con el paso de los años, me encontré que, que es una persona, hijo de un Felipe Frausto, nacido en León, que se fue a vivir a los Estados Unidos, a Colorado específicamente. En algún momento de la vida regresan a León. Philip Frausto había nacido allá y el resto de sus hermanos nació en León. Decide él en el momento que tiene que ir a la universidad, decide irse a la Universidad de Estados Unidos, pero se encuentra con la Segunda Guerra Mundial y se encuentra con que tiene que hacer el servicio militar. Entonces, por ahí, por testimonios de sus propias hermanas, hablan de que pues las noticias les llegaban muy,
eran muy escasas, ¿no? Entonces, cuando llega noticia de que había sucedido algo con Philip, que ellas esperaban, pues que era una visita o que ya había terminado el servicio, y bueno, pues la mala noticia fue que iban a recibir el cuerpo de su hermano, que había muerto en batalla en las Filipinas, a la edad de 24 años. Me parece que, no tengo el dato de la fecha exacta, 1944, pero lo corroboro. Reciben el cuerpo en la estación del ferrocarril, lo reciben militares, ahí mismo en la estación, lo escoltan hasta el Palacio Municipal y ahí se le rinde un homenaje y posteriormente es sepultado en el Panteón San Nicolás. Afortunadamente, la familia de este soldado, de Philip Frausto, ha procurado mantener la tumba en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, a diferencia de la de Louis Long, que pues ya no hay quien se interese en darle mantenimiento, la de Philip Frausto está en muy buenas condiciones por quien quiera ir a visitarla, ¿no? Y a verla, ¿no? Eso es lo que averigüé de Philip Frausto. Otra de las tumbas de personaje célebre es de un torero de nombre Modesto Reyes Lara, apodado El Pianista. Él era un torero en ciernes, en realidad todavía su carrera no despuntaba, no despegaba. Específicamente era banderillero, al parecer fue a una corrida a Guatemala, en donde un toro le da una estocada mortal, y bueno, pues al ser originario por ahí la anécdota cuenta de que no había forma de regresar el cuerpo, y que allá en Guatemala la gente del pueblo de Catepeque, Guatemala, organizan una cooperacha para que pueda retornar el cuerpo a su lugar de nacimiento. Y también, afortunadamente, esa tumba está en muy buenas condiciones. Según me comentan, la familia la mantiene todavía, pues, en buenas condiciones. ¿De qué periodo es, Pablo? ¿De qué periodo es esa tumba? También es de mediados del siglo XX, no te tengo el dato, pero sí. Estoy pensando en la dificultad de, si en este momento vía terrestre es un problemón hacer llegar un cuerpo allá, imagínate hace 70 años, ¿no? Sí, me imagino que lo era. Otra tumba, pues curiosa, es la de Petronilo Ángeles Torres. También fue un militar. Hay datos que lo instalan como que formó parte del ejército de Madero en un primer momento, y al momento de su muerte estaba bajo el mando de Francisco Villa. Pero también encontré un dato que refiere a que muchos de los soldados de Francisco Villa, bueno, no muchos, me imagino que una cantidad más o menos baja, al morir en la batalla que se suscitaron en esta región del Bajío, fueron sepultados ahí en el Panteón San Nicolás. Pero hasta donde sé, la única referencia de un personaje de este tipo es de Petronilo Ángeles Torres. No sé si los cuerpos de estos personajes hayan ido a fosa común o algo, ¿no? Habría que ver si hay algún otro dato. Esos son los personajes, digamos, más célebres o las tumbas más de mayor interés que podemos encontrar, pero también tenemos ahí el monumento mortuorio que rinde homenaje a los mártires del 2 de enero, y ya unas tumbas que son más mito, la Madre Mártir, que le llaman, una tumba también muy famosa, y ya, Abel, ya para no extendernos.
No, a mí me parece bien importante esto que estás diciendo, porque esto también sería una muestra de cómo sí se puede hacer una recuperación de estas historias, de estas personalidades y de su colaboración en términos históricos y identitarios, ¿no? Yo Claro. no quería dejar de mencionar, bueno, no es la generación inmediata a nosotros, Pablo, o sea, son generaciones un poco mayores, dos nombres, ¿no? El arquitecto Cermeño, Ajá. el arquitecto Cermeño, Salvador Cermeño, y el maestro José Luis García Galeano, Ah, que sí, sí, sí. han trabajado antes que nosotros estos elementos, bueno, nosotros no lo estamos trabajando, nosotros lo estamos platicando, pero ellos han trabajado de manera cercana con las administraciones municipales en términos de estos conceptos, ¿no? De identidad, de recuperación del patrimonio. Lo comento así también, pues porque lo que hacemos nosotros aquí es divulgación, Claro. pero estaría padrísimo, de verdad, que en algún momento pudiéramos invitarlos, pensando en que platiquen, porque son una generación bien interesante, me parece, que han trabajado ya estos conceptos y que nos podrían dar a lo mejor un argumento de qué es lo que ellos han visto, porque nosotros lo estamos platicando desde la perspectiva de quien agarra el libro, lo ve y de quien vive la ciudad, ¿no? Tú, aunque no vives en León en la actualidad, vienes por lo menos una vez a la semana, bueno, vienes diario, pero por lo menos una vez a la semana vienes a ver ya a tu familia. Voy Entonces, por mi me parece, cebadina y mi guacamaya. para que no se te, para que no se te, para que no se te olvide tu identidad leonesa, que es algo que Exacto. yo agradezco. Entonces, me parece que estaría padrísimo, de veras, que nosotros tuviéramos el testimonio, la plática, ¿no? De estas personalidades que tienen todo un trabajo y una trayectoria en la ciudad de Pablo. Vale la pena, vale la pena. Pues Yo ojalá, creo si que nos están escuchando, ojalá que nos además yo por ahí al arquitecto Cermeño le quiero concertar una cita, pero bueno, tengo muchas preguntas que hacerle, pero por un personaje que estoy buscando, pero pues sí, me parece bien importante, Pablo, que podamos discutir esto también a otro nivel, ¿no? sí, pues yo creo que nos vamos a dar a la tarea de que ya en una próxima transmisión vamos a ver qué por ahí en los apuntes que tenemos, qué tema les vamos a ofrecer para la próxima semana y esperemos que pues ya podamos hacerle la invitación formal a alguien, ¿no, Abel? Valdría mucho la pena, Sí, valdría mucho la sí, yo pena creo que sí. para que sepan lo que es decir cosas acertadas y no solo escuchar lo que decimos nosotros. Sí, no, bueno, a ver, que sean condescendientes con nosotros. La verdad es que a mí me llama la atención, la verdad, algunas acotaciones que nos hacen. Yo las agradezco prácticamente todas, de verdad. Sí, pues es la idea, Este, la idea es esa, ¿no? Recibimos cualquier comentario siempre de la mejor manera y más viniendo de las personas que nos los han hecho, ¿no? y más si es en este tono de hacer reflexión histórica, ¿no? Que me parece que es lo que nosotros hacemos aquí. O sea, más Claro, allá de la divulgación, más allá de que nos gusta la historia de la ciudad, de que en alguna medida le hemos dedicado nuestra vida a esto, me parece que lo que es lo importante es hacer esta reflexión de los espacios, de la historia, de la ciudad misma, ¿no? Entonces, pues yo encantado, ya tenemos por ahí más de uno que nos ha contactado, estamos pensando en ellos, la verdad, estamos también de alguna manera acotando algunos elementos para invitarlos también pues, con más certezas, ¿no, Pablo? claro. Pues aquí le dejamos, Abel, ¿cómo ves? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, nada más, a ver, antes de cerrar, Pablo, yo quisiera por ahí extender algunos saludos que me han hecho. Sí, es Uno lo es que te iba. Israel Lara, ajá, Israel Lara Jiménez, si no mal recuerdo, un leonés por ahí de la industrial. Un saludote por ahí hasta Zapopan. Por ahí anda también
Juan Antonio Calvillo, que anda por allá cerca de Washington y que es un leonés distinguido. Es una lástima que le vaya al Necaxa, pero lo seguimos aceptando como leonés. A Juan Rico en Moroleón, a mis alumnos los voy a nombrar a todos completos, bueno, los voy a agrupar a todos los alumnos del Instituto Luis Martín. Muchísimas gracias por su atención, la verdad estoy muy agradecido con ustedes porque me dan la posibilidad de enseñar y uno empieza supuestamente enseñando y sale aprendiendo mucho más. A Beto por ahí que anda, creo que en Indianápolis. Un gustazo saber de usted, Jorge Muñoz, Beto. Y no sé si se me escapa alguno, una disculpa. A Pillo otra vez, por aquí anda, y a mi buen amigo Morgan. Excelente, Listo, Pablo, Abel, ya. Eres toda una figura de la ciudad, cabrón. No te burles, mano. Ellos Igual, creen que soy una persona seria. Igual, pues un saludo para Lucy y para Cristian Trejo. Saludos. Para el contador Gerardo Rocha, un abrazo. Para el bien ponderado Hugo Maciosare Camacho, que por ahí dicen las malas lenguas que a veces te hace compañía. En fin, para todos los que nos escucharon, nos vieron el día de hoy, pues ahí queda el compromiso para la próxima semana. A mediados de la semana, pues les vamos a ir por ahí a publicar el anuncio de cuál sería el tema que nos ocuparía. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues hasta la próxima, Abel. Un gustazo, Pablo. Un abrazo a todos. Nos vemos.